Muy buenos días, queridos amigos. En esta oportunidad, este martes, van a empezar primero con todo lo que es psicología bioenergética. Quien les habla es Nila de la Peña, psicóloga de profesión, especialista en bioenergética, hipnoterapia y terapias introspectivas. Bien, queridos amigos, como todos los martes, vamos a hablar un poco acerca del inconsciente y cómo hacerlo consciente. En esta oportunidad, primero quiero comentarles un poco sobre el curso que terminó el sábado pasado sobre emprendimiento emocional, en el que asistió un grupo muy abierto, un grupo realmente eh, con todas las ganas y con toda la intención de querer mejorar su vida a través de un autoconocimiento, en el que ha habido muchas experiencias muy conmovedoras, muy simpáticas. Realmente acá vemos cómo cuando uno está con la intención y cuando realmente quiere un cambio, porque su mismo nombre, emprender, es cambiar, salir de lo que nosotros nos encontramos, atrevernos a mirar las cosas de diferente forma, no siguiendo con lo mismo, podemos descubrir y descubrirnos muchas potencialidades y realmente empezar a reencontrarnos para así poder tener una vida más de tranquilidad, de paz, de sosiego. Así es que mis felicitaciones a este grupo tan eh, muy equilibrado, en el que muy abiertos, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de practicar sobre todo, porque la idea no solamente es a veces acumular este conocimiento e información, sino ponerlo en práctica. En esta oportunidad tienen y lo han venido trabajando en estas 3 semanas, ¿no? Sobre la posibilidad de poder reencontrarse, descubrir y empezar a ver las cosas de diferente forma. Bien, queridos amigos, ahora quiero contestar algunas preguntas que me hacen siempre y siempre es la misma temática. Últimamente, más veces me decía, doctora, ¿en qué consisten las terapias introspectivas, energéticas? Bueno, primero, generalmente nosotros cuando se hacen este tipo de terapias es que vamos nosotros a los recuerdos celulares destructivos, ¿no? Que están creando conflictos en nuestras vidas en el momento en que nos encontramos. A veces ya como adultos vivimos situaciones que no nos gusta, vivimos conflictuados y creemos que los problemas que estamos viviendo en toda índole, de relaciones, de trabajo, de salud, se debe a las situaciones actuales, ya sea porque no encontré a la pareja adecuada, no me entiende, no me comprende, o el trabajo tampoco es adecuado porque mis compañeros, el jefe realmente me tiene cólera o son injustos, ¿no? O porque no tuve la suerte de tener unos hijos apropiados, son desconsiderados. Entonces todo eso nos lleva a un conflicto permanente entre ellos y nosotros. Y por supuesto viviendo en una situación siempre de victimismo, en una situación en la que estamos queriendo y deseando que el resto cambie para así poder lograr una tranquilidad y una felicidad. Pero realmente eso no es así. El conflicto y el sufrimiento lo determinamos nosotros. Y en base a eso, el que determina es de acuerdo a las experiencias, a las situaciones vividas en las que nosotros hemos tenido en los primeros años de nuestra vida. Y estos recuerdos, finalmente, que yacen como información energética, están no solamente en nuestro cerebro, sino está en toda y cada una de nuestras células como una información energética. Esto ya se ha estudiado, es aceptado, por lo que inclusive la Facultad de Medicina de Estados Unidos, en varias de las universidades, Southwestern, una de ellas, realizó un estudio en el 2004, ¿no?
que hicieron muchos de estos estudios experimentales y llegaron a la conclusión que una persona, animal o planta que tenga recuerdos destructivos se verán obligados a enfrentarse a ellos, incluso si se encuentran en circunstancias favorables. ¿Qué significa? Aún muchas veces, de repente ustedes se ponen, recuerdan, aún estando en una situación aparentemente en la que no debería molestarles nada, se sienten insatisfechos, se sienten fastidiados, ¿no? Entonces, uno dice, pero no sé por qué me siento mal, no sé por qué tengo esta sensación de insatisfacción, de preocupación. Siempre estamos en esa dinámica, porque por estos recuerdos destructivos que frente a un estímulo, a veces, o inclusive cuando no hay ni siquiera estímulos, nos sentimos muy incómodos, nos sentimos muy fastidiados, conflictuados, inclusive sufriendo. Típico es el caso, por ejemplo, de que muchas personas tienen económicamente, físicamente, materialmente, todo lo adecuado como para no preocuparse, pero sin embargo siempre se está en un estado de ansiedad, de angustia, buscando, preocupándose. Entonces, si no hay para preocuparse en su hogar o su familia, pues están preocupándose fuera de la familia, por la sociedad, por la situación política, en fin, pero siempre en un estado de angustia, de ansiedad, de estrés. Bueno, estos recuerdos celulares son como pequeñas notas recordatorias que dicen a la célula lo que tienen que hacer. Y solamente cuando los recuerdos celulares son destructivos, estas notas que envían a las células son mensajes erróneos. ¿Qué significa? Que nosotros vemos frente a un estímulo no lo que realmente es, sino de acuerdo a la experiencia que traemos, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido cuando éramos niños. Entonces, cuando se nos presenta alguna situación, nosotros percibimos en función a esos recuerdos, a esa información negativa, y entonces nos sentimos mal, nos sentimos afectados emocionalmente, entonces nos sentimos que nos han faltado el respeto, que nos agreden, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a un sufrimiento. Estos mensajes erróneos quedan incrustados cuando un niño vive una situación muy fuerte, queda muy incrustado en la mente, no solamente consciente, y muchas veces es más en la mente inconsciente, más todavía cuando los casos y situaciones son muy fuertes. Cuanto más doloroso, cuanto más fuerte es, la persona es más inconsciente de esa emoción, porque es tan dolorosa, es tan fuerte que como un mecanismo de defensa, como un mecanismo emocional, la persona tiende a olvidarse, entre comillas, pero eso está en el fondo, muy a veces en el fondo de nuestro inconsciente, y sale en situaciones en las que a veces frente a una situación de incomodidad puede tocarnos esa llaguita o esa información, y sale con toda furia, con toda una energía negativa, pero por supuesto no sale como si fuese de nosotros, sino como si fuese de la otra persona. Y la transferimos, la proyectamos y decimos pues que esa persona es la responsable de lo que vivimos. Cuando nosotros somos los que interpretamos, y lo que sentimos, lo que vivimos, eso es nuestro, no del otro, ¿no? Inclusive en estas investigaciones, llegaron a la conclusión de que incluso las futuras curaciones de algunas enfermedades, de todos los malestares que actualmente se consideran incurables, miren, se determinó que podría realmente curarse cuando se determine y se sana la memoria celular. Porque esta información aberrante, esta información que quedó como recuerdo,
es la que determina la calidad de vida que tenemos. Y esta, por supuesto, va a llevarnos a un estado crónico, porque la rabia, la ira, que se hayan reprimidas en la mente inconsciente y que está albergando, que nosotros vamos albergando y a veces no somos conscientes de ellos, siempre va a cobrar su cuota, ¿no?, de permanecer ahí. Entonces, nosotros tenemos siempre de una u otra forma recuerdos en nuestras vidas que están marcados por eso, por la ira, la tristeza, la confusión, ¿no?, la desesperanza, la inutilidad. Todos esos sentimientos, generalmente cuando se ha vivido una experiencia negativa como niño, se siente todo eso. Y definitivamente, dependiendo de cuán intenso es ese problema, después se va a manifestar en nuestro estilo de vida y en nuestras relaciones con nuestra familia, se muestra en nuestros logros, en nuestra abundancia, en nuestra paz mental, ¿no? Y definitivamente en todo lo que nosotros hagamos. Hace poco tuve un paciente que vino y tenía varias enfermedades, muy limitada en toda su actividad diaria. Y él comentaba que era una persona que era, bueno, tranquila en su casa, no quería volver a pasar lo que él había pasado, decía, con sus padres, porque su padre había engañado a su madre, él vivía un resentimiento continuo. Bueno, cuando se le hizo estas terapias introspectivas, él recuerda un momento de su vida cuando estaba en su casa y tenía mucha hambre y no había para comer, solamente tenían una pequeña olla con sopa. Y él, mirando la comida, la sopa, veía que la mamá también lloraba y tenía una impotencia y una rabia tremenda contra el papá. Es más, él en un momento recuerda que cuando lo ve en un momento a su papá, destruye todo, porque lo peor era de que, dice, su mamá lo defendía a él. ¿Cómo era posible, decía él, que defienda a mi padre, aquel hombre que nos ha abandonado por otra persona? En un momento era tanta la impotencia, tanta la frustración, la ira, que incluso destruye todo a su alrededor. Y por supuesto su padre queriéndolo agredir. Esa impotencia estaba tan impregnada en su ser, que realmente lo llevó a lo que tenía él. Inclusive seguía hasta ese momento, ya más de 60 años, y seguía todavía con esa impotencia, con ese dolor, con esa intensidad de rabia, ¿no? Y bueno, en estas terapias generalmente llega un entendimiento, una comprensión y una liberación increíble, porque esto siempre, nosotros creemos que mantener y tener este tipo de emociones no va a tener un precio. Pues claro que sí, va a tener todos estos sentimientos realmente de ira, rabia, de confusión, de culpa, desesperanza, de sentirse inútil. Ese niño, y esto es un común y un patrón para la gran mayoría de los que tienen conflictos, y que casi de todos nosotros, porque en algún momento hemos tenido problemas y como niños nos hemos sentido inútiles para poder afrontar o hacer algo frente a lo que creíamos que era injusto, frente a lo que creíamos que algo ahí nos necesitaba, ¿no? Entonces, así como este señor ve su madre llorar, no hay para qué comer, y lo único que piensa es: quiero trabajar, quiero hacer algo, ¿no? Y de ese sentimiento de odio, de rabia contra el padre. Y por supuesto, eso se va alimentando, se va alimentando. Y cuando se es adulto, muchas veces esa emoción, lo que se trata es un poco de esconder, de ponerlo, pero así en lo más profundo. Y eso lo que se conoce muchas veces, y hemos hablado de la sombra. Carl Jung, este psicólogo, estudió acerca de esto muy ampliamente. Ya habla que la sombra
realmente es todo el lado oscuro, dicen, el lado malo que tiene el ser humano y que lo oculta muchas veces, y para los cuales, para poder sobrevivir a ese dolor, a todo ese sufrimiento que le puede causar, ¿no? La única forma es esconderlo, no verlo, pero que en algún momento siempre sale. Bien, entonces almacenar pues todo esto implica pues una repercusión en todo lo que nosotros hagamos, ¿no? En nuestras vidas. Lo vamos a pagar sí o sí, pagaremos el precio en nuestra salud, nuestras relaciones, nuestros logros, nuestra abundancia, se va a ver mellado y disminuido de acuerdo a lo que nosotros tenemos y todo lo que vamos albergando. Muchas veces, para poder liberarnos un poco o aliviarnos, usamos las famosas máscaras. Estas máscaras que nos hacen construir varios yoes, como si fuésemos varias personas, varias personalidades, en la que para determinada área o rol, por ejemplo, somos de una forma y después en otra somos de diferente. Nosotros siempre estamos tratando de una u otra forma de no somos veraces. Y de ahí viene también un poco la otra pregunta que me decía a raíz de la vez pasada que hablábamos sobre la mentira. Me preguntan, doctora, ¿y es igual un mentiroso que un hipócrita? ¿No? Bueno, él es lo mismo. Y generalmente el hipócrita es mentiroso y esta hipocresía viene de ahí, de acá, de estos patrones, de estos recuerdos, de toda esa información que trae, que hace que la persona le impida ser íntegra, le impida mostrarse tal cual es. Porque si esa persona se muestra tal cual es, tiene miedo ser rechazado, tiene miedo realmente mostrarse porque él mismo se está censurando, él mismo se está boicoteando a mostrarse porque tiene mucho sufrimiento, mucha rabia, y cuando eso sale no quiere ver que eso es en general, ¿no? Entonces, en las terapias bioenergéticas, introspectivas, que se aplica bajo la hipnoterapia, se utiliza pues técnicas como para poder entrar a esos recuerdos, ¿no? Y energéticamente, bajo un proceso de pensamiento, no del que estamos acostumbrados, sino ya de otra índole, de un nivel vibracional más alta, transmutar estas, cambiar, no tanto cambiar, es realmente darle el verdadero sentido a estos recuerdos destructivos que las vuelven saludable, las desaparece o simplemente las debilita. Una vez cuando se deja una emoción, un sentimiento fuerte, la transmutamos, se transmuta, cambian y ya no existen muchas ideas, muchos pensamientos, desaparecen, ¿no? Manifestándose eso en que a veces el concepto de una imagen, por ejemplo, a veces el concepto del padre que se puede haber tenido, por ejemplo, en este caso de este señor, ¿no? Cuando él maneja eso y comprende a su padre, se trabaja, llega un momento en que se da cuenta que no solamente su padre había cometido muchos errores, sino que también él estaba repitiendo y él había hecho en su vida lo mismo que había odiado lo que había hecho su padre. Y ojo, queridos amigos, nosotros generalmente repetimos, almacenamos aquello que más nos impacta. ¿Y qué es lo que más nos impacta? Todo lo negativo. Desgraciadamente es así. Le damos mayor fuerza, le damos mayor energía. Y eso queda tan impregnado en nosotros que en algún momento de nuestra vida sale repitiendo inconscientemente y haciendo justo lo que nosotros no hemos querido hacer, ¿no? Y entonces a veces, y la persona cuando se da cuenta, pues se siente mal y es todo un círculo vicioso porque algo que siempre había rechazado, no solamente ahora,
siente rabia, rencor por todo lo que su padre había hecho, sino verse ahora en esa situación. Un paciente me comentaba cuando estábamos en plena terapia y estaba en conexión, le hablé algo de su papá y me decía, doctora, no me hable de mi padre, yo no quiero saber nada de mi padre. Me dicen que yo soy igual de él, pero no, yo no soy, no me gusta ser así. Bueno, entonces le dije, si quieres estar acá, tienes que estar abierto a enfrentarte justamente a aquello doloroso, a aquella situación tan fuerte que tú estás rechazando. Si tú no te encuentras preparado y no quieres eso, pues vendrás en otro momento. Porque efectivamente nosotros tenemos que enfrentarnos con ese lado oscuro que tenemos. Si no lo hacemos, si nosotros no somos capaces de poder realmente ver lo que hay dentro de nosotros, que no somos eso, sino es simplemente es el resultado de todo lo que nosotros nos dieron y nos dijeron. Pero tenemos que aprender a empezar realmente a conocer lo bueno y también el lado oscuro que tenemos. Entonces, con estas terapias vemos toda esa dinámica en la que nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, al transmutarlo, al haber un entendimiento muy consciente, pero una conciencia espiritual hasta cierto punto, sana poco a poco este problema que nosotros vivimos y la persona va mejorando, va aliviando realmente toda su vida y sus relaciones. Realmente acá tiene distintos tipos de utilidad en los trastornos psicológicos, emocionales, en los trastornos físicos. Mire, les cuento que una asistente de las terapias comentaba, ella había estado anteriormente en otras terapias en las que se llevó en varios días seguidos. Y me comentaba, y estaba ahí su esposo, me decía, mire doctora, y tenía en su dedo medio del brazo derecho, me mostró una huella que tenía justo casi al borde de la uña, del dedo medio. Me decía, yo acá tenía como un bulto, como una bolita más o menos 1 milímetro, ¿no?, de diámetro, que me había aparecido y no me curaba. Cuando asistía a uno de sus eventos y usted hizo una de las terapias introspectivas, dice, yo sentí clarito que salió de mi corazón como una energía que recurrió, salió todo de mi corazón y pasó por todo mi brazo y salió por el dedo. Yo me asusté, dice, ¿no? Yo me asusté y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, al día siguiente, porque fueron seguidos, al día siguiente también volvió a hacer usted eso y también lo sentí, dice, ¿no? A mí yo ya me sentía avergonzada, me sentía mal con el dedo que tenía ahí y la uña inclusive media deforme y todo lo demás. A los 5 días desapareció. Me dice, yo no le miento, no, está mi esposo ahí. Me dice, mire, ha bajado casi todo, ya había bajado casi todo y mi uña está saliendo de forma diferente, ya sana. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Bueno, realmente nosotros no sabemos lo que almacenamos con estas informaciones de nuestros recuerdos destructivos que a veces está en lo profundo de nuestro ser, en ese lado oscuro que lo tenemos ahí muy profundamente para que no salga y no nos haga daño. Esta persona en algún momento, cuando estuvo en esa introspección, pudo liberarse de ese problema que finalmente había cobrado había somatizado y se había manifestado físicamente. Y por supuesto, cuando uno se libera de eso, pues así como nos enfermamos, también nos curamos, ¿no? Y ella realmente me mostraba, me decía, yo no le estoy exagerando, doctora, ahí está mi esposo, él está. Y yo sí le creo, porque efectivamente nosotros tenemos la capacidad de poder curarnos, sanarnos. Cuando nos liberamos, cuando
realmente empezamos a tomar conciencia de ese lado oscuro, lo enfrentamos y lo afrontamos, ¿no? Y entonces, efectivamente, podemos mejorar en todos los sentidos, no solamente psicológicos, ¿no? Yo también les he contado mi problema de la fibromialgia y que también me curé afortunadamente. También sirve para que nosotros podamos mejorar dentro de lo que son las fobias, los miedos, ¿no? Los ataques de pánicos, el exceso de estrés, ese estrés que nosotros curamos, creemos, sentimos que es normal, pero para nada es normal. Es normal, dice, sentir miedo. Mentira, no es normal. El miedo nos limita a poder reaccionar en su real dimensión. Y el estrés es miedo. Miedo a diferentes tipos de situaciones, porque nosotros le tenemos miedo a todo. Entonces, ¿es favorable? Pues no, para nada. El miedo lo único que nos conduce es a estar a una permanente situación de estrés. Y estrés significa que mi cuerpo está sintiendo todo el tiempo, está sintiendo que es amenazado y está en una reacción, en una situación, una reacción de alerta permanente. Y cuando se está en esta situación de alerta permanente, mis células no están realmente nutriéndose, oxigenándose, desintoxicándose. Lo que está pasando cada vez que yo estoy en una situación de estrés, ¿no? Es que estas se cierran literalmente así, ¡pum!, se cierran para poder dar prioridad a lo que el organismo necesita. Y en ese momento, ¿qué necesita el organismo? ¿Qué necesita cuando está en una situación de miedo, que se siente afectado? Necesita correr y defenderse. Y todos los aspectos, las otras áreas de nutrición, oxigenación y todo lo demás quedan suspendidos. Y entonces tiene menos aporte de oxígeno, de nutrientes y por supuesto todos los demás procesos como la desintoxicación. Por eso es que la persona que está siempre en un estrés continuo termina muy cansada, más cansada que las personas que pudieron haber hecho algo físico, que hayan corrido, que hayan hecho algún desgaste físico, ¿no? Y la otra persona está cansada, agotada, con sueño y no sabe por qué. Bueno, ha habido toda una bomba atómica, una situación terrible, una violencia extrema, porque eso es violencia extrema, ¿no? Que no nos damos cuenta porque no sabemos que está viviendo nuestro cuerpo. Y cuando uno vive una situación así, termina pues completamente desgastados, completamente bajo en la energía. ¿Quién nos da la energía? El oxígeno, los nutrientes. Y si nuestro cuerpo, nuestras células no están bien oxigenadas, bien nutridas, ¿qué ocurre? Pues se manifiesta esto en la actividad, falta de energía, agotamiento, pesadez, ¿no? Y a veces lo confundimos, esta pesadez, con la flojera. Hay personas que dicen, no, es que yo soy floja, no, es que no me da ganas de hacer nada. Habría que ver si es cierto. Una persona, si ustedes observan, una persona que está deprimida, tiene ganas de hacer nada. ¿Y esa depresión qué significa? Agotamiento de energía celular para que pueda realizar todas sus actividades normales. ¿Por qué? Porque una persona negativa generalmente es pesimista, definitivamente está en una situación, en una dinámica de negación, de verse y sentirse que todo le va mal, de sentirse que nadie la quiere, que, en fin, y eso que ocasiona que su organismo siempre esté en una situación de estrés permanente y por supuesto no le proporciona la energía suficiente y no le da, aún proporcionando, no le da el tiempo suficiente como para que ésta pueda realmente llevar todos sus procesos metabólicos, catabólicos y todo para que pueda proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes, la oxigenación, la alimentación apropiadamente y tampoco el catabolismo, que significa el
metabolismo, o sea, que todos los desechos sean eliminados. Tampoco nos se da eso y entonces estamos súper agotados, cansados, con las cefaleas, con todo el cuerpo que nos duele, ¿no? Y a veces de un mal humor, porque efectivamente, ¿quién se siente bien cuando está pues todo el cuerpo afectado, ¿no? Entonces, se ve beneficiado en todas estas áreas. Otro de los beneficios también de estas terapias es el aspecto de la salud, ¿no? Las cefaleas, las migrañas, las fibromialgias. Ahora, uno dice, bueno, el 95% y a veces lo dan más de las enfermedades tienen una connotación emocional. Si bien es cierto, a veces dice, pero ¿cómo va a ser emocional, doctora? Porque un hipertenso, un diabético, una persona que tiene cáncer, se evidencia físicamente, cuantificablemente, le tomamos la presión y está alterado. O sea, eso es cierto. Bueno, sí, efectivamente, pero ¿qué es lo que ocasionó a que esa persona tenga ese problema? Generalmente las personas que tienen una ira permanente, una disconformidad, una insatisfacción, dependiendo de las intensidades, desarrollan estos problemas. Por ejemplo, la hipertensión. Generalmente la hipertensión tiende a ver con estar viviendo con alguien que yo no quiero vivir, estar con alguien, dormir con el enemigo, pero no necesariamente tiene que ser mío. También muchas veces es el hecho de que lo que yo guarde dentro. Por ejemplo, este señor, les digo, él tenía una situación de resentimiento muy fuerte ante el padre y le daba cólera que la mamá lo acepte aún así y a veces y después se fuera. Él decía, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué tiene que aceptarlo? Se veía obligado, impuesto, que la mamá aceptara esta situación. Ese problema nunca pasó. La persona puede tener 30, 40, 50, 60, 80 años, 90 años. Si no resuelve ese problema, eso sigue en su cabeza, en su mente, de repente no conscientemente, pero está con esa ira, con esa situación. Y entonces desarrolla este problema nuevamente de hipertensión, de diabetes que significa casa dividida, hipertensión, vivir con alguien que yo no quiero, y eso es lo que tenía esta persona, ¿no? Entonces, cuando uno va liberándose de todas estas limitaciones psicológicas que desarrollan, por supuesto, con todo lo que yo les he dicho, porque al no haber una buena nutrición, una buena oxigenación, eso simplemente para dar un ejemplo, pues hay todo este desgaste. Pero el nivel vibracional que genera nuestras emociones también afecta a nuestras células, definitivamente. Entonces, por supuesto que va a haber toda una serie de problemas físicos, somáticos y definitivamente, no solamente eso, también nuestras relaciones. Otro de los beneficios en las que realmente nos ayuda es acerca de que nos empodera frente a la vida. Y eso es una de las cosas en las que es mi propósito cada vez que hago un curso, una charla, es buscar a ese empoderamiento, ayudarnos a superar los obstáculos, a llegar a conseguir las metas, ¿no? De forma natural y relajada. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a querer lograr las cosas como nos enseñaron, con mucho esfuerzo, con mucho conflicto, porque todo se consigue con trabajo, todo se consigue con esfuerzo. ¿Y qué es trabajo? Trabajo, pues quien quiere, nadie quiere trabajar porque, bueno, significa que tengas que levantarte muy temprano, alejarte de tu familia, significa muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a aligerarnos nuestro espíritu, nuestra energía vital de tantas carencias, de tantos problemas que tenemos, empezamos a ver las cosas de diferente forma. Tenemos más oportunidad
de poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, con quienes somos realmente. Y de esa forma empezamos a empoderarnos. Sentimos que somos capaces de afrontar, de enfrentar las situaciones, de que la vida, de que las situaciones depende de mí, de cómo yo lo tome, ¿no? Y por lo tanto, las cosas que van sucediendo en mi vida son de forma más natural y sin mucho esfuerzo. Y podemos ir logrando nuestros objetivos, ¿no? No con tanto sacrificio, no con tanto esfuerzo, sino de una manera más plena, más relajada, ¿no? Y satisfactoriamente. Y algo muy hermoso que es que siempre nos sentimos satisfechos. Y estar satisfechos significa que estamos agradecidos. Y eso nos lleva a esa comprensión, generalmente a veces en estos tratamientos. La vez pasada contaba un caso dramático de un señor cuyo padre le castigaba cada vez que regresaba del jardín a este niño porque no controlaba los esfínteres anal, o sea, se hacía el 2. Entonces, cada vez que llegaba, su mamá le sacaba la ropa, lo bañaba y lo flagelaba el papá. Le pegaba duro y después la mamá se le acercaba y le decía, pero hijito, pero obedece, pero tú tienes que avisar, ¿no? Y después de que el papá le decía, eres un inútil, no obedeces, no sirves para nada, todo eso. Este señor tenía tanta llevaba tanta el sentimiento de culpabilidad porque él se sentía culpable. Llegó un momento este niño en que llegaba, se sacaba sola, se iba al baño y esperaba que le flagele, porque él sentía y se sentía realmente culpable. Pero también había un resentimiento profundo en él de impotencia hacia el padre. Llegó un momento después de que se trabajó que el Señor se sintió tan agradecido al papá. Y yo también me quedé un poco conmocionada, consternada con esta actitud. Pero llegó una comprensión este señor en el que con esa comprensión no solamente le perdonaba, sino que también de él, o sea, llegaba a un entendimiento que gracias a esas situaciones en las que él había vivido, tuvo la capacidad y el coraje para posteriormente superar muchas dificultades. Y le decía, gracias papá, gracias papá. Bueno, a veces uno dice, oye, pero ¿cómo puede agradecer a un padre haber sido tan cruel? ¿No? Bueno, mentalmente, con nuestra mente fabricada que tenemos, no podemos entenderlo. Pero desde nuestra esencia, desde nuestra verdadera energía y de quienes somos, hay un entendimiento más allá, en la que realmente sobrepasa todo, cualquier lógica, cualquier comprensión racional, entre comillas, que podemos tener. Y este señor, como me decía, me voy contento, porque efectivamente había comprendido a su padre, se había liberado de esos sentimientos, de toda esa rabia, de todo eso, y ahora lo recordaba y sentía con mucha compasión, con mucho amor para su padre. También estas terapias favorece el autoconocimiento, nos mejora, ayuda a que nosotros realmente empecemos a vernos tal como somos. Nos da la posibilidad de encontrar soluciones creativas a los problemas que se nos presentan, favoreciendo un pensamiento activo y creativo. Cuando nosotros estamos tan llenos de esas emociones ocultas, de rabia, de carencias, no tenemos una capacidad de poder ver más allá de lo que en el fondo y estas creencias nos manejan. No, a veces por más que querramos, no podemos, porque estamos simplemente funcionando, es tan fuerte a veces las vivencias que solamente funcionamos en respuesta a ese patrón que tenemos. Entonces, cuando empezamos a liberarnos, ¿qué ocurre? Podemos ver la vida de diferente forma, podemos realmente ver la situación y
y buscarle unas soluciones más creativas a lo que nosotros nos está pasando. Les cuento también un caso. Vino un paciente que tenía espasmofenia. La espasmofenia es tartamudez. Este joven había tenido algunas terapias y dejó de venir. Bueno, cuando regresa, vino y ya más, bueno, lo veía mucho más confiado, más tranquilo, pero seguía un poco con este problema de tartamudez. Y yo le digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, bueno, doctora, realmente me siento bien. Me ha ayudado bastante y entre mí decía, bueno, lo sigo escuchando que él sigue tartamudeando, ¿no? Menos, lo maneja, pero ahí. Yo le digo, ¿y tú hablas? Me dijo, sí, a veces todavía, pero ya no me importa. Me llamó la atención. ¿Cómo es eso? Sí, no me preocupa ahora. Yo no sé si al resto le preocupe, pero a mí ya no tanto. ¡Wow! Yo dije, sí, sí. Y él tenía dificultad para poder exponer y me dijo, yo ahora expongo. Entonces vemos acá, realmente, ¿cómo es? Esa limitación que él tenía ahora bajo esa comprensión y esa liberación que tenía, ya no era un problema. Por supuesto, todavía tiene que trabajarlo, por supuesto que todavía está en ese proceso, pero había disminuido sustancialmente. Vemos cómo le había ayudado, ¿no? Lo que se les ha dicho, qué han sentido y cómo se han sentido, qué les ha parecido, y comentaban, bueno, doctora, yo he sentido, una de ellas decía, yo he sentido que me concentro mejor, la otra, que duermo mejor, la otra, que realmente me he quitado 10 kilos de encima, y así, ¿no? O sea, este trabajo nos ayuda en ese aspecto, y es un trabajo no solamente del terapeuta, sino también definitivamente es del, de la persona que realmente quiere cambiar su situación, emprender, y eso es un trabajo continuo. Y un poquito, queridos amigos, como siempre les digo, un poquito, siempre, realmente es mucho, es cuántico. Y como siempre, quiero de repente hablarles sobre la prevención de todos estos problemas que tenemos y que nos causa. Y una de las prevenciones para todo lo que nosotros hemos visto que nos causa tanto conflicto y sufrimiento, es el miedo. Y uno de los miedos que nosotros tenemos es equivocarnos. Este miedo a equivocarnos que siempre viene pues desde niños. Aparte de a los que estamos adultos, tendremos que aprender a enfrentarnos, afrontar y enfrentar todas estas emociones, pero aquellos que tienen hijos pequeños, evitemos realmente ponerles estos programas destructivos en ellos. Y una de las cosas es el que siempre nosotros estamos criticando, en el que estamos siempre juzgando, ¿no?, los errores. Nosotros vivimos una cultura en el que no se valora el error, al contrario, se censura, se sataniza. Una de las cosas por las que nosotros no nos atrevemos a hacer muchas cosas que son inciertas es el miedo a equivocarnos. No nos atrevemos, ¿por qué? Porque viene toda una sarta de críticas en las que disminuyen cuando hemos sido pequeños, disminuyen, nos desvalorizan, ¿no? Nos sentimos inutilizados y tenemos miedo a quedar mal, a que el resto nos vea que somos incapaces de poder hacer. Esto es una de las cosas para las que nosotros vivamos siempre en constante conflicto, vivamos engañándonos a nosotros mismos, simulando y disimulando, ¿no?, para poder quedar bien, para poder ser aceptados y mostrándonos el área, un aspecto de nosotros que no somos. ¿Por qué? Por miedo a que no seamos valorados, no seamos considerados y aceptados tal como somos. Entonces, queridos amigos, aquellos que tengan hijos pequeños, favorezcan cuando se equivocan, cuando tengan un error, no satanicen, al contrario,
¿no? Que aprendan de ello y que lo vean con bastante alegría. Cuando mira, no le salió bien, pues bueno, qué bueno. No se equivocaron, qué bueno, ya aprende, ya sabe cómo no hacerlo. Siempre hay un lado bueno de todas las equivocaciones y de todo los errores que se pudo haber tenido. Esto es algo en el que tenemos que darnos cuenta y no satanizar, no estar juzgando, no estar adjetivando los errores que puedan tener los pequeños, porque ya saben que eso después va a ser el gran saboteador de, de cuando seamos adultos, de tener una vida más plena, más abundante, más empoderada, ¿no? La persona va a tener menos capacidad cuando es más juzgada, cuando ha sido castigada por algo que cometió, entonces va a tener miedo a querer nuevamente atreverse cuando son adultos. ¿Por qué? Porque inconscientemente cree que le van a castigar y por lo tanto no lo va a hacer. Y por lo tanto pues se pierden muchas oportunidades. Bien, queridos amigos, espero que cualquier pregunta o información pueden hacer al teléfono o información que quieran para las terapias individuales, grupales, al 349-4526, 349-4526 o al 9970 36 685, 9970 36 685, y nos estamos comunicando y viendo el próximo martes. Muy buenos días, queridos amigos.